La semana pasada lo último que vimos fue un detalle así como abuelo de pájaro de lo que era el tabernáculo, pero más o menos todos sabemos o tenemos una idea de cómo era, lo hemos visto. Además, el domingo, uno de los domingos a la mañana de la escuela dominical vimos también el esquema del tabernáculo, así que no vamos a seguir ahondando en ese tema. Saber que era un templo, que en el desierto era una carpa, que tenía dos divisiones, algunos muebles. Una de las divisiones, la más interior, era el lugar santísimo donde Dios se revelaba o Dios se presentaba a su pueblo. Y por supuesto se oficiaba un culto, ¿sí? En ese lugar, era el templo. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el tabernáculo quedó establecido en un lugar que se llamaba Silo, y ahí estuvo hasta que Salomón construyó el templo, ¿sí? Mientras tanto, la carpa oficiaba de templo y todos iban a ese lugar a ofrecer sus sacrificios y a oficiar el culto. Y eso fue lo último que dijimos la semana pasada. Vamos a leer el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de David en una situación particular de su vida, una de las más o la más grande metida de pata de la vida de David. Y después de eso, él escribe este salmo. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, es el título. Si bien el título, siempre decimos, no está originalmente en los manuscritos, pero es un resumen homilético del tema del salmo. Y cuando lo leamos vamos a ver que realmente el título le hace mérito, ¿sí? El subtítulo sí es parte de la escritura y dice: al músico principal, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. Natán fue el profeta que lo reprendió. Betsabé era la mujer de Urías, uno de los fieles soldados que tenía David, ¿sí? Dice así, tengo la 1960 todavía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Este salmo es un salmo raro para la época, porque por un lado David reconoce las condiciones, cómo estaban dadas en ese momento respecto de un pecador deliberado, ¿sí? Porque en la ley el que pecaba deliberadamente o maquinando lo que iba a hacer, no había ningún sacrificio que lo expiara, sino que debía ser cortado del pueblo y en algunos casos muerto. Pero David le pedía algo que en ese tiempo a ningún sacerdote se le ocurriría pedir, ¿sí? Y a la vez que él reconoce la situación, dice: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sí? La rebelión es algo que es deliberado, el primer pecado deliberado que menciona David en este salmo. Y él pide que sean borrados, algo que tampoco podía ocurrir en la ley, porque hemos dicho a lo largo de
de lo que hemos estudiado el libro de Hebreos, que la ley solamente podía a lo más cubrir el pecado, pero no existía el concepto de borrar el pecado, mucho menos de limpiar la conciencia a través de los rituales. Pero él le dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sigue pidiendo algo que para cualquier sacerdote era inconcebible. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y él ahí reconoce una verdad. Mi pecado está siempre delante de mí, yo no lo puedo quitar. No hay un ritual, un sacrificio, un holocausto, una ofrenda de harina o incienso que pueda borrar mis pecados. Mi pecado está siempre delante de mí. Por eso David recurre a Dios y le dice, como un adelantado a la época: borra mis rebeliones. Algo que era un concepto exclusivo, y es un concepto exclusivo de la gracia. Él se lo pide bajo el régimen de la ley. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconociendo el pecado universal de alguna manera, ¿sí? Y dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Insiste, ¿no? Lávame y seré más blanco que la nieve. Algo que recién lo podemos leer en Apocalipsis, ¿no? Más blanco como la blanca lana. Y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y olvida y borra todas mis maldades. ¿Sí? Todos conceptos neotestamentarios para nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un poco parecido a lo que leíamos en Jeremías y en Ezequiel la semana pasada, acerca de la promesa de Dios del nuevo pacto, que iba a poner un corazón de carne, iba a quitar el corazón de piedra, que iba a poner su espíritu en nosotros. Desde nuestro interior iba a salir la palabra de Dios. Pero era algo que se nombraba un poco en las profecías, y los judíos no lo podían entender, y David, que era un hombre pecador, ni sacerdote, ni ningún tipo de religioso, pedía algo como un vanguardista, digamos, ¿sí? Que los sacerdotes no estaban en condiciones de ofrecer. Él se lo pedía directamente a Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. ¿Sí? Le está diciendo, él se había matado, no es que le está diciendo: Señor, no permitas que mate. Le está diciendo: el homicidio que cometí, matar a Urías, ¿sí? El homicidio que cometí, líbrame de eso. Líbrame de las consecuencias, líbrame de haberlo cometido. Borrá eso de mi pasado. El homicidio era, como ahora, uno de los pecados más grandes, ¿no? Y dice: entonces cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Porque además no había un sacrificio que librara de eso. ¿Sí? Y acá él vuelve a reconocer las condiciones que la ley le daban a él, y le daba a toda la gente en ese momento. No quiere sacrificio, porque si un sacrificio librara de eso, yo lo ofrecería. Dice: no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y como una persona que conocía cuál era el corazón de Dios y su intención, como un adelantado a la época, sabiendo hacia dónde Dios estaba mirando y hacia dónde el plan de Dios se dirigía, ¿sí? Y qué era lo que Dios nos mostraba o nos quería enseñar con todo lo que él había establecido como leyes. Parece que David un poquito de eso sabía, o el Espíritu en ese momento le mostraba, para que él escribiera de esta manera, ¿no? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, del corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, ¿sí? Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Un poco una mezcla de rituales, religión, leyes, mezclada con poesía, pero una idea muy clara, David, una idea muy clara de lo que estaba pidiendo, pero también a la vez muy consciente de que ningún ritual, nada de la ley, ningún sacerdote podía ofrecerle lo que él necesitaba. Que sus pecados, que sus homicidios, que su rebelión, que su maldad sea perdonada y borrada, y que Dios le dé vuelta en la cara el pecado, que se olvide. Eso era lo que David pedía en este salmo, ¿sí? Algo que a lo mejor nosotros se nos ocurriría pedir hoy,
pero que a nadie se le hubiese ocurrido pedir en ese momento, 900 años, 1000 años antes de Cristo, cuando estaban bajo el régimen de la ley, no existía ni el templo, estaba el tabernáculo todavía fijo en un lugar, y David, ¿sí?, a pesar de que había sido un pecador deliberado, como muchos de nosotros, muchas veces somos pecadores deliberados, se le ocurre hacer esta oración digna de alguien que vive bajo la gracia y que ha entendido lo que significa vivir bajo la gracia, pero consciente de estar bajo el régimen de la ley, ¿sí? Este era David, que nos adelantaba un poquito a nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 9. Es increíble que David haya entendido esto y que a veces nosotros no lo entendamos con todas las herramientas que tenemos. Es increíble que haya corrientes evangélicas que todavía sigan el régimen de la ley a extremos tales de ser llamados los nuevos israelitas o iglesias israelitas, ¿sí? Es increíble que David, con la poca información que tenía, sabía esto, y que nosotros hoy nos desviemos tan fácil de esto. Y además que es tan consolador saber esta verdad, ¿sí?, que David ya la sabía. Nos consuela saber que nosotros podemos dirigirnos a Dios y decirle que Él borre nuestras rebeliones, que Él se olvide de nuestros pecados, que Él nos libre de nuestros pecados pasados, porque es fácil pedirle a Dios: líbrame de las tentaciones que voy a cometer, líbrame de los pecados que voy a cometer. Pero hace falta tener la mente abierta a la palabra y al Espíritu para decirle al Señor que nos libre de algo en lo que ya caímos, ¿sí? Es como hasta absurdo pedírselo, ¿sí? En todo caso le tendríamos que decir: sacanos del pozo en que caímos, que también David hizo esas oraciones, ¿sí? Pero no, David está pidiendo acá: líbrame de algo que yo ya cometí, ¿sí? Y hemos dicho también en lecciones anteriores que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, los que estamos pensando ahora, que de encontro del hermano, que no nos gusta el chuflín, el moño, el pelo, ¿sí? Lo que estamos pensando ahora acerca de la mirada de uno que, ¿sí?, eso, de ese pecado que estamos cometiendo ahora, a lo mejor Él nos libra y Él nos perdona si hay arrepentimiento genuino en nosotros, y nos va a perdonar, y nos perdona hoy, mejor dicho, o ya perdonó nuestros pecados futuros, ¿sí?, dentro de 5 minutos, dentro de 20 años, ¿sí? Él no habita en el tiempo. De hecho, Él no habita en la eternidad. Dice la palabra que Él habita la eternidad, que es diferente, ¿sí? Significa que Él la llena la eternidad y rebalsa. Entonces Él se maneja con otros parámetros diferentes a los nuestros. Y David había entendido un poquito eso y por eso le pedía de la forma que le pedía. Vamos a leer el capítulo 9 desde el versículo 6 en adelante, porque hasta el 5 leímos la semana pasada y era la descripción del tabernáculo. Dice: y así dispuestas estas cosas, que los muebles del tabernáculo, ¿no?, y el culto, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a leer hasta acá, después vamos a ir con la otra parte. Parece que así leído de corrido casi que no necesita exhortación esto, porque es a la vez de que nosotros podemos ir versículo por versículo y casi palabra por palabra,
leerlo así de corrido es una verdad tan tremenda y tan terrible, positivamente terrible, que casi que no queremos echarla a perder con explicaciones humanas. Así que vamos a pedirle al Señor, antes de empezar a explicarlo, que Él nos guíe con su Espíritu Santo para poder realmente entender las verdades tremendas que el Señor nos está diciendo acá, ¿sí? Así que vamos a orar antes de empezar con esto. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde porque nos permitís escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habla, Señor, y conmueve nuestro corazón escuchar estas verdades, Señor. Esta demostración de amor que has tenido por nosotros a pesar de nuestras insuficiencias, de nuestras faltas y de nuestros pecados premeditados, Señor. A pesar de nuestra arrogancia y a pesar, Señor, de que te decepcionamos y decepcionamos a otros constantemente, Señor, vos ya perdonaste eso en nosotros. Amén. Señor, que no menospreciemos ese sacrificio y ese don, Señor, que nos has dado, que vive y que crece dentro de nosotros, que es el perdón. Señor, que estemos a la altura de las circunstancias, Señor. Amén. Y que podamos no solamente vivirlo, Señor, no solamente sentirlo y gozarlo, sino también transmitirlo, Señor, Amén. a otros que necesitan con urgencia, Señor, conocer tu perdón, tu obra en la cruz, Señor, y tu evangelio. Amén. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir estas enseñanzas, Señor, y que nos exhortes, que nos alientes, Señor, y que nos muestres un poquito más de tu obra, de tu verdad, Señor, para que podamos parecernos de a poco cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Pero se terminaría enseguida la lección, así que vamos a tener que decir algunas cosas. Vamos a tratar de ir medio rápido porque es bastante lo que hay para decir y es largo lo que queda para terminar el capítulo. Pero dice que en la primera parte, nosotros sabemos que el autor de Hebreos habla de la primera parte y de la segunda parte y se refiere al lugar santo y al lugar santísimo, del que ya hablamos en otras oportunidades, ¿sí? El lugar santo donde oficiaban los sacerdotes, donde estaban los muebles, donde estaba el pan, el candelero y se cambiaban de aceite, el pan regularmente, y el lugar santísimo donde se encontraban el propiciatorio y el arca del pacto. Y también dijimos que según Éxodo 30 probablemente el altar del incienso estuviera en el lugar santísimo, aunque generalmente lo dibujamos en el lugar santo, ¿sí? Pero bueno, después termina diciendo el autor de Hebreos en el versículo 5 lo que leímos, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, así que no vamos a dar detalle. Si la Biblia dice que no se puede hablar en detalle, vamos a seguir con lo que sigue, ¿sí? Dice, así dispuestas estas cosas, ¿qué cosas? Los muebles, el tabernáculo, el culto, ¿sí? Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿sí? Los oficios eran los trabajos diarios, ¿sí? Diariamente los sacerdotes llenaban de aceite la menorá, que era el candelabro, diariamente o semanalmente cambiaban los 12 panes de las mesas, ¿sí? Sabemos que los 12 panes representaban la provisión para Israel y llegaban a ser la comida de los sacerdotes o una parte de la comida de los sacerdotes. Y también dijimos como curiosidad que pesaban como 7 kilos cada uno, ¿sí? 12 panes de 7 kilos, que eran reemplazados semanalmente, ¿sí? Eso era lo que hacían los sacerdotes. Algunos, y sobre todo las generaciones siguientes a Aarón, y mucho más después de la división del reino, etc., ni entendían por qué hacían lo que hacían. Algunos pocos sí, pero la mayoría terminaron no entendiendo el significado de esto, más allá del significado terrenal o material, ¿sí? Como que el pan era símbolo de provisión y ya está, se terminó. Y que la lámpara, el Señor nos alumbra y listo, no entendían mucho más. Nosotros hoy tenemos una idea mucho más clara porque la obra de Cristo consumada y ha sido consumada y cada parte del tabernáculo representaba de alguna manera un aspecto de la obra y de la persona de Cristo, ¿sí? Es muchísimo, da para una materia entera, el que estudia el seminario ya lo va a ver en Hebreos y Tabernáculos. Dice, entraban continuamente, pero en la segunda parte, que es lugar santísimo, el lugar del que los sacerdotes incluso estaban privados de entrar, y solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, aunque probablemente entrara 2 veces al día para hacer otras cosas, pero una vez al año entraba por lo menos a hacer expiación. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿sí? Acá
dejamos en evidencia a David de que estaba pidiendo algo que era imposible, porque cuando el sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo y por los pecados del pueblo, eran justamente los pecados de ignorancia del pueblo, ¿sí? Pecados por yerro, porque habían errado, porque, ¿sí? Pero no por los pecados premeditados. Y si algo hizo David con Betsabé fue premeditar lo que iba a hacer. Entonces acá, este pasaje junto con todos los pasajes levíticos que podamos leer, dejan en evidencia de lo que David estaba pidiendo en ese momento, que era algo imposible, ¿sí? Su pecado primero había sido premeditado, no había, ¿sí? Ofrenda que pudiera salvarlo de eso, y además, por otro lado, ni siquiera se lo estaba pidiendo un sacerdote. El que podía oficiar esto era el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, ¿sí? Entraba a ofrecer ese sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo, ¿sí? Bueno, eso de los pecados por yerro, pecados por ignorancia y los pecados deliberados, lo podemos encontrar en el libro de Números, pero no vamos a leerlo porque es mucho, pero en el libro de Números capítulo 15, versículo 30-31, ahí está bien clarito si lo quieren anotar. Ahí dice que el pecado deliberado o despótico tenía que ser desterrado o muerto dependiendo de la ocasión, ¿sí? El versículos 8 al 10 dicen: dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica de este culto. Este versículo también deja claro que, lo vamos a decir como curiosidad, que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70 porque todavía seguían ofreciendo sacrificios. Y en el año 70 el templo fue destruido, así que tiene que haber sido escrito antes, ¿sí? Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones o rituales, no sé cómo tienen en la otra versión, ceremonias y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿sí? El pacto de Moisés está diciendo el autor de alguna manera, era un pacto preliminar, ¿sí? No era algo inservible o algo, venía de Dios, esto también lo aclaramos, la ley de Dios es perfecta. Si no, leamos todo el Salmo 119, nos vamos a cansar de leerlo, y 170 y algo de versículos hablando de lo mismo, 176 creo. La ley de Jehová es perfecta, y la ley de Jehová en ese tiempo era la ley de Jehová, ¿sí? No estaba hablando del Nuevo Testamento, de la gracia, era la ley de Jehová, es perfecta. Pero el pacto mosaico era un pacto preliminar nada más, ¿sí? Estaba preparando el camino para que llegara el nuevo pacto, que era el pacto de Cristo, que ya dijimos la semana pasada, que era un pacto superior. El pacto de Cristo es superior al pacto de Moisés, en muchos aspectos, ¿sí? El antiguo pacto había un acceso limitado a la presencia de Dios y un perdón limitado. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba una vez al año, lo cual nos deja en evidencia el acceso limitado, y solamente él entraba, y además el perdón servía hasta el año siguiente, ¿sí? La siguiente fiesta de expiación o Yom Kippur, ¿sí? Entonces el perdón también era limitado, ¿sí? Valía por un año, digamos. El Señor le daba un ticket que decía, sí, vale por un año. Entonces al año siguiente, en la misma fecha, el sumo sacerdote tenía que volver a entrar, ofrecer por él, ofrecer por el pueblo, y era un día, el día de expiación, y creo que cuando vimos Romanos alguna vez lo mencionamos, era un día que era un día de terror. No era un día de fiesta. Nosotros decimos la fiesta de la expiación. Era un día de terror, ¿sí? ¿Por qué? Primero corrían muchos cientos de litros de sangre de animales. Imagínense el olor a sangre, que es terrible, el que ha estado en un matadero, en un lugar donde se matan muchos animales al mismo tiempo, no es lo mismo matar un cordero en el patio de la casa que matar cientos de animales al mismo tiempo, ¿no? Va a saber o va a entender que el olor a sangre, incluso sin descomponerse, es un olor muy feo, ¿sí? No es un olor agradable. Y eso era el día de expiación. Ni contar que si el sacerdote no estaba en condiciones, moría al entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y que tenía que ofrecer por eso, por sus propios pecados, ¿sí? Lavarse con agua, una serie de rituales tremendos que tenía que cumplir al pie de la letra. Eso era lo que hacía el antiguo pacto, ¿sí? Y además de eso, encima de hacer todo eso, el perdón era limitado, el acceso también era limitado y valía por un año nada más, ¿sí? El pensamiento de Dios sería, creo yo, bueno, al ver todos esos animales muertos y esa sangre, el Señor o Dios recordaría
la obra de Cristo que estaba por venir. No es que el animal por sí hacía algo, ¿sí? Porque si no, hubiese ofrecido cualquiera un animal en cualquier momento, pero lo hacían los sacerdotes nada más, ¿sí? El Señor, de alguna manera, el hombre le hacía recordar, sin saberlo, porque no entendía muy bien, que el Cordero Perfecto, el sacrificio perfecto iba a venir más adelante en el tiempo de los hombres a cumplir el trabajo que tenía que cumplir, ¿sí? Entonces Dios aplacaba su ira por un año más, ¿sí? De alguna manera. La ira contra el pecado y contra el pecador. Porque la ira era contra el pecador también, ¿sí? Eso de que Dios ama al pecador, pero no al pecado, es una frase de Gandhi que no está en la Biblia, ¿sí? Una frase de Gandhi. Y dice, en el Nuevo Testamento, el creyente es sacerdote, así que se puede acercar, ¿sí? A oficiar, a hacer los oficios de culto, ¿sí? Y se puede acercar a Dios y puede tener una relación con Dios. Y además no hay distinción entre pecados deliberados y pecados de ignorancia. Dios perdona todos los pecados, ¿sí? Si bien las consecuencias que nos acarrea un pecado u otro a nosotros son consecuencias diferentes, pero el Señor perdona todos los pecados. Y en aquel tiempo no eran perdonados todos los pecados. Esa es una diferencia grande entre los dos pactos, entre el pacto mosaico y el pacto de Cristo. Cristo perdona todos los pecados si nosotros nos acercamos a Él y nos convierte en sacerdotes, de manera que no tiene nadie más que interceder por nosotros, sino que entre nosotros y Dios hay una sola persona, que es Cristo sumo sacerdote, ¿sí? Él no nos hace sumo sacerdotes, ¿sí? Nos hace sacerdotes, pero podemos acercarnos a nuestro lugar santísimo, porque en el momento de la muerte de Cristo el velo se rasgó por la mitad, dando a entender en ese momento que ahora cualquier sacerdote puede entrar hasta el lugar santísimo, ¿sí? Y nosotros somos esos cualquiera sacerdotes que ahora podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí? A la misma presencia de Dios. Y el nuevo pacto también está basado sobre la fe y la obra terminada de Jesucristo, que fue hecha, ¿sí? Una vez para siempre, pero no por nuestros propios méritos. O sea que nuestra salvación ya no viene por lo que podamos hacer, por la cantidad de holocausto que podamos ofrecer, o por la cantidad, ni siquiera por la cantidad de oraciones que nosotros hagamos. La salvación viene y llega a nosotros por la obra concretada de Cristo en la cruz. No que la obra de Cristo haya terminado, ¿sí? La obra de Cristo en la cruz terminó, pero Él sigue su obra como sacerdote, como intercesor por nosotros. Ya lo dijimos eso, lo vamos a volver a ver porque el libro de Hebreos está lleno de eso, ¿sí? El versículo 8 dice, dando a entender al Espíritu que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ¿sí? A la primera parte. Sino, mientras tanto el tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, hoy, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia al que practica este culto. Si por más sacrificios que yo ofreciera, mi conciencia seguía estando sucia por el pecado, yo me seguía sintiendo culpable, y si no me sentía culpable, era peor todavía, porque significaba que ya pecar no me molestaba para nada, ¿sí? Entonces, ese pacto no cumplía la función de limpiar mi conciencia. Por más que Dios me perdonara por un año más, o me diera una prórroga por un año más, mi conciencia seguía estando cargada de pecado, y yo seguía siendo un pecador. Y el pecado estaba como metido abajo de la alfombra. ¿Vieron cuando barremos y metemos abajo de la alfombra? En Argentina muchas alfombras no se usan, pero, ¿sí? No sé, atrás de la puerta, ¿sí? Siempre hay un lugar donde hay mugre escondida que nosotros nos desentendemos, que el que viene por ahí no la ve, pero nosotros sabemos que está ahí. Y sabemos que está ahí. Y esa es nuestra conciencia, ¿sí? Y así trabajaba la conciencia, ¿sí? Los demás no veían, los demás veían que yo era un hombre piadoso porque había ofrecido el sacrificio, me había arrepentido de mi pecado, que había sido por ignorancia además, y yo ofrecía lo que tenía que ofrecer, ¿sí? Y según mis posibilidades y además según mi pecado, yo ofrecía lo que tenía que ofrecer. Entonces era un hombre piadoso para la gente, pero yo dentro mío sabía que el pecado seguía estando ahí, que seguía siendo un pecador, que seguía siendo un homicida. Incluso yo podía hacer creer a los demás que yo había pecado por ignorancia, cuando en realidad no había sido así, ¿sí? Porque la conciencia no estaba al alcance del antiguo pacto, ¿sí? Era algo que el antiguo pacto no tocaba, ¿sí? Y ahora dice el versículo 9 que dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practique ese culto, ¿sí? ¿Qué es ser perfecto? ¿Qué es una conciencia perfecta o qué es ser perfecto en cuanto a la conciencia? ¿Sí? Una conciencia perfecta, pregunto, ¿es una conciencia que no tiene que trabajar demasiado porque no hay mucho pecado en mí? No, una conciencia perfecta es una conciencia que funciona, o sea, que me acusa cuando yo peco, ¿sí? Eso es una conciencia perfecta. El nuevo pacto hace eso, ¿sí? Con nosotros. Sí, perfecciona nuestra conciencia. Mejor dicho, saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne, como leímos en Ezequiel la semana pasada, ¿sí?
Nuestra conciencia ahora funciona, esa es la diferencia. Porque la obra de Cristo sí tiene alcance hasta nuestra conciencia. Porque nos hace entender, como leímos hoy, nos hace entender la magnitud, o mejor dicho, nos hace entender que no podemos entender la magnitud de la obra de Cristo, pero que es sumamente grande, que sale de nuestras posibilidades de comprensión, pero sabemos que es algo muy grande la obra de Cristo. Y que esa obra nos salva a nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando el Espíritu Santo nos hace entender eso, nosotros ahora cada pecado que cometemos nos duele. Y dice Pablo a los Corintios, yo estoy contento que ustedes estén tristes, le dice, ¿sí? Porque han sido contristados para arrepentimiento. Porque la tristeza que viene del Señor es para arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo es para muerte, ¿sí? Si no, podemos compararlo con palabras más modernas, ¿sí? Nosotros la tristeza para arrepentimiento, nosotros la llamamos arrepentimiento, congoja, ¿sí? La tristeza que es para muerte del mundo es como la depresión, ¿sí? Díganme si la tristeza, cuando estamos en el mundo y cometemos un error grave que pensamos que no merecemos ser perdonados, y es verdad, no lo merecemos, o no lo merecíamos, eso nos acarrea depresión a la vida de la persona. Pero cuando nosotros cometemos un pecado, por más grande que sea, y estamos comprendiendo la magnitud y la capacidad de la obra de Cristo de perdonar nuestro pecado y de olvidarse de nuestro pecado, entonces esa tristeza hace que nosotros nos arrepintamos y eso redunda en que nos parecemos cada vez más a Jesús, que es en definitiva lo que hace la obra de Cristo y lo que hace la palabra, ¿sí? Nuestra conciencia funciona, antes no funcionaba, ahora funciona. Esa es una conciencia perfecta, una conciencia que funciona, ¿sí? Que yo ya no soy indiferente al pecado que cometo, ¿sí? Que el pecado no está civilizado en mi vida, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es civilizar el pecado, ¿sí? No es que dejamos de pecar, le ponemos otro nombre, lo adornamos más bonito, ¿sí? Ahora ya no es más matrimonio homosexual, es matrimonio igualitario, ¿sí? No es ley de homosexualidad, es la ley de género, ¿sí? Es ley de muerte digna, no es asesinato. Le vamos poniendo un nombre, ¿sí? Esto pasa en las leyes, pero pasa en nuestra vida también. Le vamos llamando de una forma que no parezca tan terrible, pero el mismo pecado que nosotros lo hemos civilizado. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos muestra que es un pecado terrible. Y nuestra conciencia hace que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? Y el arrepentimiento hace que el Señor nos perdone, ¿sí? Así trabaja el Señor con nosotros. ¿Amén? Bien, versículo 10 dice que solamente consiste en comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo es el tiempo de reformar las cosas? ¿O cuándo fue el tiempo de reformar las cosas? Cuando Jesucristo vino y reformó todas esas cosas, ¿sí? La ley dejó de ser vigente para nuestras vidas y ahora nosotros vivimos por gracia, ¿sí? Y somos salvos por fe. Mejor dicho, salvos por gracia por medio de la fe, que no es lo mismo, ¿sí? Bien, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, y cada vez que dice pero, ¿sí? Es porque está comparando en oposición a lo que dijo antes, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿sí? Acá empezamos como, ¿sí? A los trabalenguas. Estando ya presente Cristo, porque Cristo ya vino, ¿sí? Es en oposición a todo lo que dijimos antes, ¿sí? Vino Cristo, el sumo sacerdote, y es sumo sacerdote de todo lo que viene para adelante, ¿sí? De su obra para adelante las cosas son diferentes, a pesar de que en el Antiguo Testamento los que fueron salvos bajo la ley igual fueron salvos por gracia, ¿sí? Esto no nos tenemos que olvidar. Nunca nadie fue salvo por la ley, porque nadie la pudo cumplir. Por eso David oraba como oraba, porque a pesar de que él estaba bajo el régimen de la ley, ¿sí? Él vivía como si estuviese en la gracia, porque tenía una relación con Dios y un corazón conforme al corazón de Dios, y a pesar de que había pecado, él reconocía sus pecados y se arrepentía, y por eso no fue expatriado, ni deportado, ni muerto, porque el Señor lo perdona. Sus consecuencias las tuvo que padecer, como todos nosotros sufrimos o padecemos o vivimos las consecuencias de los errores y las malas decisiones que hemos tomado, llámense errores y malas decisiones, pecados, ¿sí? Y David las tuvo que vivir, pero él oraba como si Cristo hubiese venido. Si nosotros pusiéramos la versión de David en el Nuevo Testamento, cabría perfectamente ahí, ¿sí? Nunca nadie fue salvo por ley. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia también, ¿sí? Y por medio de la fe. La fe de ellos estaba depositada en un muy pequeño aspecto de la obra de Cristo que ellos no eran capaces de comprender. Pero ellos ejercían fe.
¿sí? Nosotros hoy, con la revelación completa, nuestra fe está depositada en la obra acabada de Jesucristo, ¿sí? Pero es la misma fe que ejercemos, ¿sí? Y esa es la que nos lleva a la salvación a través de la gracia, ¿sí? Bien, porque si la sangre, perdón, 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿sí? Los machos cabríos eran ofrecidos para el sumo sacerdote, por el pecado del pueblo, perdón, y los becerros por el pecado del sumo sacerdote, ¿sí? Por eso menciona estos dos animales, porque está hablando de los pecados, del sacrificio que ofrecía el sacerdote por sí mismo y por el pueblo, ¿sí? Y si no fue por sangre de toros o de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, ¿sí? Acá la palabra por se puede traducir por o con, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, hay que encontrar cuál es la más adecuada. Podríamos leer, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y yo creo que queda mejor con, porque estamos hablando de Jesucristo como sacrificio acá, ¿sí? Dice que no fue por la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino que con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y eterna redención, esta palabrita eterna redención, nosotros cuando escuchamos eterna ya nos imaginamos enseguida la eternidad, ¿sí? Algo que no se termina nunca. Pero en realidad el contexto de la palabra eterna acá no tiene que ver con la trascendencia en el tiempo, sino con la naturaleza. La nueva vida en Cristo, esa es la vida eterna, ¿sí? Si bien se puede aplicar y sabemos que la vida en Cristo es una vida eterna, pero en el contexto es una cualidad del resultado de la obra de Cristo. Una vida que es eterna, una vida que es nueva, que es diferente, que no tiene las mismas características, una vida que no es carnal, que es del Espíritu, ¿sí? Es una cualidad del resultado de la obra de Cristo terminada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Está bien, y es verdad que es eterna también en lo que a tiempo se refiere, si es que eternidad y tiempo estuviesen relacionados de esa manera, ¿sí? Bien. Entonces dice, si el versículo dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y acá está mezclando una serie de rituales, ¿sí? de pre-mosaicos y mosaicos, ¿sí? Porque algunas cosas se hacían antes de Moisés, y además la sangre rociada también dicen algunos que puede referirse a la sangre de Abel rociada, ¿sí? Mucho antes de la ley, pero ninguna de si todas esas, dice, cualquiera de esas, antes o durante la ley, cualquiera de esos rituales y cualquiera de esa sangre derramada, ¿sí? Y esas cenizas rociadas, que eran una becerra quemada hasta las cenizas, disueltas en agua y se rociaba a los impuros para que sean puros, limpiar, por ejemplo, a los leprosos, ¿sí? Entonces, si esas cenizas y esa sangre y esos animales muertos alcanzan para limpiar la carne, y no era menor que en ese tiempo se sanaran porque eran rociados por cenizas de una becerra, ¿sí? Era algo milagroso de todas maneras. Si esos rituales podían hacer eso, tenían tanto poder como para limpiar la carne, dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Ven la comparación tremenda? Dice, el antiguo pacto tenía estas características, era tremendo el poder que tenía, porque si se cumplía con la ley como Dios mandaba, los leprosos eran sanados o limpiados, purificados después de cierto tiempo de purificación. Este poder tenía la ley aplicada ritualmente. ¿Cuánto más piensan ustedes? ¿Cuánto más poder, más beneficios? ¿Cuánto más importante creen ustedes que es la sangre de Cristo, la cual Él ofreció, ¿sí? Voluntariamente, porque cuando dice se ofreció a sí mismo, dice ofreció voluntariamente? ¿Cuánto más creen ustedes que puede limpiar su conciencia de obras muertas? Es decir, hacerlos libres de la religión que ustedes están viviendo. ¿Ustedes piensan que la obra de Cristo no puede hacer esto? Recordemos que está escribiendo los hebreos que querían volverse al sistema ritual, estaban simpatizando con volver a ofrecer sacrificios. Les dice, ¿ustedes creen que hace falta eso? Eso limpiaba la carne. Era poderoso, limpiaba la carne. Pero ¿ustedes creen que la sangre de Cristo no puede limpiar mucho más? Hasta el punto de limpiar sus conciencias de obras muertas, sin que tengan ustedes la necesidad de volver al sistema religioso que están siguiendo.
y que a veces nosotros hoy seguimos sin ofrecer ni matar ningún animal, ¿sí? Que parece que somos más dignos de la salvación si cumplimos los horarios a rajatabla del culto, venimos todos los domingos, ¿sí? Pero si nuestra vida es un desastre y no nos hemos arrepentido, en realidad lo que estamos viviendo es una religión. Pero acá está la buena noticia. El Señor, Cristo, a través de su sangre, puede limpiar nuestras conciencias de esa religión que estamos viviendo. Y no solamente a obras muertas se refiere a esa religión, sino a todo el pecado que se está gestando en mi vida, que provoca muerte en mí. El Señor puede limpiar nuestras conciencias de eso. El Señor puede hacer que nuestra conciencia se empiece a doler de los pecados que estamos cometiendo. El Señor puede hacer que nuestra conciencia no esté más cauterizada, como la Biblia llama, ¿no? A una conciencia que no tiene la capacidad de acusarme es una conciencia cauterizada. Pero la obra de Cristo consumada puede limpiar esa conciencia de las obras muertas, de la religión o del pecado que hace que mi conciencia cada vez funcione menos, del pecado civilizado en mi vida, ¿sí? Eso puede ser la obra de Cristo. Está diciendo, la obra de Cristo es muy poderosa, porque limpia desde adentro. La obra de Cristo es muy poderosa porque es capaz de salvarme, no de la lepra, sino de la muerte eterna. Eso realmente es poder. Eso es poder de la obra de Cristo consumada, que va mucho más allá del poder de los rituales y de nuestro cumplir con el deber, ¿sí? Que va mucho más allá de nuestras capacidades, de nuestros estudios, de nuestras capacitaciones y de que hacemos las cosas porque las sabemos hacer bien. La obra de Cristo me libra de las obras muertas que provocan muerte en mi vida, ¿sí? Porque cuando hay algo muerto en mí, se empieza a pudrir, y ya sabemos, como dice el dicho, una manzana podrida, ¿sí? Pudre todo el cajón. No es bíblico, pero bien se podría aplicar, ¿sí? Está en la paráfrasis. Está en la paráfrasis. Vamos a tener que traer la paráfrasis y empezar a comparar, ¿sí? Bien. Y acá en el versículo 12 que hay una palabrita que dejamos pasar de largo, pero que no quiero dejar pasar de largo, que es la última palabra del versículo 12, que es redención. Dice, habiendo obtenido eterna redención, ¿sí? Y esta palabra redención es la palabra goel, que significaba, a ver quién sabe, todos saben acá lo que significa redención. A ver, alguien que aventure. Tommy, ¿qué es redención? ¿Redención? Sí. Diría como renacer, o sea... Ese es un resultado. Sí. Pero redención es comprar por precio, ¿sí? Redención era la palabra goel que, si ustedes leen el libro de Ruth, la van a entender muy bien porque es una historia de redención, ¿sí? Es cuando una persona no tenía esperanzas y vino alguien y compró su esperanza, digamos, ¿sí? ¿Vieron? Con un zapato. En aquel tiempo se firmaba con un zapato. ¿Sí? Eso es, si quieren entender bien el concepto de redención, hay que leer el libro de Ruth. No son tantos capítulos, yo me lo leí desde el... Estefanía está al centro con el teléfono, así que no es tan largo de leer. No es tan largo de leer. Y es la historia de redención más linda que hay en la Biblia, y cuando nosotros entendemos historia de redención, podemos decir que la historia de Ruth es un aspecto de Cristo, de su obra y todo, pero sobre todo vamos a entender lo que la palabra redención significa cuando leamos el libro. Entonces después en cualquier lugar que leamos redención vamos a entender lo que está significando. Nosotros éramos la esposa de un marido muerto, que no teníamos esperanza, sin herencia, que nadie quería hacerse cargo de nosotros, y vino Cristo y dijo, yo pago el precio y me hago cargo. La compro para mí. Por eso somos la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero. Eso es redención. Y dice que es una redención eterna, porque el marido nuevo, que es Cristo, no muere, ¿sí? Él no muere, ¿sí? Él vive para siempre. Entonces, Él nos compró y nos da eterna redención, ¿sí? Esa palabrita, goel, la van a escuchar varias veces, significa eso, ¿sí? Alguien me compró por el precio que hacía falta pagar, ¿sí? Aunque fue toda su sangre, ese fue el precio que Él pagó, ¿sí? Ni un centavo menos. Bien, ahora sí sigamos. Vamos para la segunda parte, desde el 15 hasta el 22. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque de donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Pero habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se remiten los pecados sin sangre, ¿sí? Dice que incluso el primer pacto fue instituido con sangre, y ahí da el momento en el que el primer pacto es sellado, ¿no? Cuando el primer pacto es sellado, cuando Moisés lee la ley delante de todo el pueblo, lo que hace es rociar con sangre el pueblo, el libro, el tabernáculo, los utensilios, todo, rociar con sangre. Y está llevándolos, remitiéndolos al momento en el que el primer pacto fue sellado. Y le dice: ¿ven que fue sellado con sangre? Bueno, porque este pacto también es sellado con sangre. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? El versículo 15 dice que él es mediador, ya hablamos mucho del mediador, y es mediador de un nuevo pacto, y también dijimos que la palabra nuevo pacto, o la frase nuevo pacto, aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, que es en Jeremías 31, que fue el que leímos la semana pasada, ¿sí? Para los judíos era algo como medio mala palabra, ¿sí? Nuevo pacto, ¿de qué me están hablando esto? ¿Sí? El único pacto que Dios tiene es con nosotros y a través de Moisés. Entonces el autor usa a propósito esta frase nuevo pacto, y a propósito argumenta con el pasaje de Jeremías que leímos la semana pasada, para decirles a los judíos: ven que en el antiguo pacto ya estaba hablando de que iba a haber un nuevo pacto y que se iba a terminar. Por eso introduce con esa palabra, ¿sí? El versículo 16 al 18 habla del testamento y la muerte del testador, y dice que tiene que morir el testador. Es un concepto familiar para nosotros, ¿sí? Que cuando hay un testamento de por medio, hasta que el testador no muere, ¿sí? Pero hay que revisar realmente si la palabra que va ahí es testamento o no, porque las veces que dice pacto y testamento en realidad es la misma palabra, ¿sí? La palabra de idaché. Es la misma palabra para pacto y para testamento, ¿sí? Parece raro que venga hablando de pacto, 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 y que de golpe le llame testamento, ¿sí? El traductor lo hizo para que nos sea más familiar el concepto, pero en realidad tendríamos que leer siempre pacto, ¿sí? Porque cuando Dios hace un pacto, cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, y Moisés selló el pacto con el pueblo, no selló un testamento, selló un pacto. Igual el concepto de muerte y de sangre a los pactos le van bien, porque Dios tenía esa idea y la venía transmitiendo desde el principio, desde el pacto con Moisés, ¿sí? Desde el pacto con Adán, porque él tuvo que matar animales para vestirlos, ¿sí? Entonces Dios venía mostrando este concepto del pacto sellado con sangre desde antes, ¿sí? Desde antes. Entonces podríamos bien leer pacto y no dejaría de tener sentido, y en realidad sería un poquito más correcto leerlo de esa manera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de testamento, aparte, el concepto de testamento implica muerte del testador, pero no muerte con derramamiento de sangre, cualquier muerte. O sea que si el testador muriera de muerte natural, igual el testamento tendría vigencia, ¿sí? Pero Jesús no quería que entendamos ese concepto, de que él podría haber vivido hasta los 90 años, 100 años, haber muerto, igual la obra de Cristo hubiese sido consumada. Él quiere que entendamos que hay un pacto sellado con sangre, no un testamento que esperamos que se muera el papá para heredar nosotros, ¿sí? Hay un pacto sellado con sangre, y era necesario que la sangre sea derramada, no que el testador se muera solamente. ¿Se entiende? Entonces, mejor leámoslo como pacto, ¿sí? Que para Dios el concepto de pacto incluye la sangre, ¿sí? Pero la sangre derramada, la muerte de un inocente, ¿sí? El pacto era sellado con la sangre de un inocente, con un animal inocente en el Antiguo Testamento, pero con la sangre inocente de Cristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sí? A pesar de que es la misma palabra, me parece que la palabra pacto tiene más fuerza, ¿sí? Porque es algo que Dios viene y nos ofrece, y dice: lo sello con sangre, ¿sí? Es como un juramento de Dios a nosotros, a los hombres, en el cual nosotros no tenemos mucho que ofrecer, ¿sí? Como la mayoría de los pactos entre Dios y el hombre, no hay mucho que le podamos ofrecer nosotros, ¿sí? Cualquier cosa que le ofrezcamos, tampoco a Él lo hace mejor o peor Dios, o más omnipresente o más omnipotente, ¿sí? Nada que nosotros le podamos ofrecer. Pero Él pone las condiciones, y como un Dios misericordioso y bondadoso, siempre estamos beneficiados nosotros, ¿sí? Como una sinergia, dijimos la semana pasada, entre nosotros y Dios, ¿sí? Somos los entes inferiores que nos alimentamos de Dios, pero sin hacer que Dios se vea afectado en alguna manera, en realidad, ¿sí? Porque si no seríamos unos parásitos, ¿sí? Y no somos eso.
¿Sí? Bien. Ese es el concepto que tenemos que entender. Entre los versículos 16 al 18 habla de eso. Dice, porque donde hay pacto, vamos a leer pacto, ¿sí? Es necesario que intervenga muerte del pactador, sería. Porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el pactador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ven? Ahí no dice el primer testamento. Entonces, para que tenga consistencia el texto, tenemos que leerlo así. En los versículos hasta el 21 dan el concepto de sellar el pacto con sangre, ¿sí? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, eso dijo Moisés. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, ¿sí? Y después dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, acá hay una palabrita casi que nosotros tendríamos que hacer por lo menos un comentario. No todo era purificado por sangre en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, el sacerdote se tenía que lavar con agua para ser purificado antes de oficiar, ¿sí? Para eso estaba el lavacro, la fuente de bronce, ¿sí? Y también algunas ofrendas eran de flor de harina, ¿sí? La flor de harina era lo mejor de la harina, ¿sí? Y también había ofrendas de cereales, ¿sí? Había otras ofrendas que no eran necesariamente derramamiento de sangre. Pero sí hay una cosa que está clara. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ninguna ofrenda por el pecado era sin derramamiento de sangre, ¿sí? Había ofrendas sin derramamiento de sangre, pero no eran por el pecado. La ofrenda por el pecado necesariamente tenía que haber derramamiento de sangre. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere dejar claro acá. Pero además quiere ser veraz. No quiere decir todo es purificado con sangre. Algunas cosas son sin sangre, pero el pecado, para el pecado, la única solución es derramar la sangre inocente. Eso está diciendo, ¿sí? Y el versículo 23 dice, estamos acá, pues fue necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Este es un versículo un poco controversial, si nos ponemos a pensar, porque dice que las figuras de las cosas celestiales, que eran las cosas del antiguo pacto, eran una figura de las cosas celestiales, eran como una profecía o como un adelanto, o llamémoslo como quiera, de las cosas celestiales, eran sombra de lo que iba a venir, dice la Biblia en sí misma, y esas cosas eran purificadas con estos rituales que acabamos de mencionar, dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, como acabamos de decir, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. La pregunta es necesario santificar las cosas celestiales? Y ahora nadie quiere contestar por miedo a meter la pata. Lo pregunto de una manera que va a ser todavía más controversial, ¿sí? Las cosas que están en el cielo, ¿hay que purificarlas? No. Bueno, la Biblia dice que sí, parece acá, no sé. Dice, las cosas celestiales tienen que ser, porque está hablando de purificación, escuchemos de vuelta. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está hablando de purificación, ¿sí? Ahora, vamos a Colosenses 1:20. No le voy a decir nada de eso, vamos a leer la Biblia. Esa cosa que me excomulguen ahora. Igual vamos a entender bien el contexto de estas frases. Sí. Dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Había cosas en los cielos que tenían que reconciliarse con Cristo? Colosenses 1:20 dice que sí. Sí. No sé, lean otra versión a ver qué dice. Pero Colosenses 1:20 dice que sí. Bueno, no significa que Dios tenga que ser purificado o que el lugar donde Dios habita tenga que ser purificado. Pero sí dice Romanos que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso incluye por lo menos algunos de los cielos, ¿sí? No sé si todos, pero por lo menos algunos de los cielos, ¿sí? Las estrellas, ¿sí? La creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Todo tiene que ser purificado con un sacrificio superior a todos los sacrificios de antes. El superior sacrificio que purifica todas las cosas y que reconcilia todas las cosas con Dios es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Fue tan trascendente nuestro pecado que toda la creación empezó a degradarse por causa de eso. Incluso las cosas de la creación que nosotros no llegamos a tocar, ¿sí? Porque dígame si alguno alguna vez se paró en Júpiter. Bueno, pero Júpiter está degradado, igual que toda la creación, ¿sí? La creación entera
anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y por eso Dios dice después que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. No va a ser tierra nueva, va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Porque todas las cosas necesitan ser regeneradas por causa del pecado del hombre. Y la obra de Cristo alcanzó no solamente nuestra salvación, sino reconciliar consigo todas las cosas. Toda la creación puede ser reconciliada con Dios a través de la obra de Cristo. Y ahora díganme si eso no es poder, no es una obra poderosa. Mucho más que las obras de la ley que podían solamente limpiar el cuerpo, por ejemplo, de la lepra. Eso es una obra poderosa, perfecta y completa, suficiente. ¿Sí? Entonces ahora entendemos por qué pactar a nosotros no nos sirve para nada. ¿Qué pacto puede superar eso? ¿Qué pacto puede superar eso? ¿Sí? Sigamos con Hebreos. No vamos a meternos más en esto porque Osvaldo me está mirando feo. Versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Da la sensación de que el verdadero tabernáculo es la presencia de Dios en el cielo, ¿sí? Dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Sí? Jesús no fue un sumo sacerdote que pudo entrar al lugar santo, el lugar santísimo, porque él no era ni siquiera de la tribu de Leví, ¿sí? Si quiere saber quién eran los levitas, pregúntele a alguien que estuvo el domingo en la mañana, ¿sí? Él ni siquiera era de la tribu de Leví, Jesús. No podía entrar a oficiar ningún culto dentro del santuario, y mucho menos al lugar santísimo. Por eso dice, él no entró al templo hecho por manos de hombre, hecho de mano. Él entró al templo verdadero celestial, al mismo cielo. Ahí es donde el Señor entró. Su obra sigue siendo superior en todos los aspectos. El Señor no se conformó con entrar a la figura del verdadero. Él entró al verdadero, porque ahí es donde le correspondía entrar. Y ahí es donde la obra iba a tener sentido para nosotros. ¿Sí? Si Jesús estuviese encerrado en el tabernáculo, primero que ya no estaría, pues estaría destruido. ¿Sí? Pero si Jesús estuviese encerrado en los templos, no serviría de nada. ¿Vieron la canción Saca a Dios de los templos, donde lo encerraron hace tantos años? ¿Sí? Dios no está encerrado en los templos. Él está sentado en el verdadero tabernáculo, que es el cielo mismo, intercediendo por nosotros, como gran sumo sacerdote, constructor de puentes entre Dios y nosotros. Esa es la obra de Cristo. Y ese es el alcance de la obra de Cristo. ¿Sí? Y además dice el versículo 25, y no por ofrecerse muchas veces, ¿sí? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí? ¿No? Él no lo hizo para... Su obra no fue tan limitada como para tener que hacerlo muchas veces. ¿Sí? Su obra no era a término como el sumo sacerdote tenía por un año, sino que él lo hizo una sola vez, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sí? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él no entró con sangre ajena, él entró con su propia sangre. Él no entró al tabernáculo terrenal, entró al cielo mismo. ¿Sí? Y su sangre, además, era sangre inocente. Y su sacrificio y su obra es infinitamente más poderosa que las obras de la ley, o que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, que cualquier religión o cualquier mérito que nosotros podamos tener. Los méritos de Cristo, como dice Pedro, y me encanta cuando lo dice, los méritos de Cristo son los que hacen que nosotros tengamos la entrada a ese lugar. Y que un día, no solamente en sentido espiritual, no solamente en la oración, no solamente cuando adoramos a Dios, un día vamos a estar nosotros en ese verdadero tabernáculo, frente a la presencia de Dios, visible y palpable. Amén. Eso es una obra poderosa. Nosotros, que apenas nos podemos sostener en la tierra, vamos a poder entrar en el cielo. Es un abismo infinito de diferencia lo que el Señor logró a través de su sacrificio. Y lo que podríamos hacer ahora es comparar el antiguo con el nuevo pacto. Y a veces nosotros, más allá de que no somos judíos, queremos seguir haciendo las cosas por los méritos humanos. Y no hay ni punto de comparación. El Señor con el antiguo pacto nos estaba diciendo, yo voy a hacer las cosas de esta manera, lo tenemos que entender. ¿Sí? Pero ya no lo hago más así, porque ahí yo les estaba hablando de lo que iba a hacer. Pero ya lo hice. El Cristo ya lo hizo. El primer ministerio era un servicio terrenal. Vamos a hacer un cuadrito comparativo. Todo lo que leímos hasta ahora es lo siguiente.
El primer ministerio era un servicio terrenal. Dice la Biblia que era de este mundo. ¿Sí? Era un servicio terrenal. En cambio, el segundo ministerio es un servicio celestial. Las palabras que usa el autor de Hebreos es no de esta creación. Ya tenemos una diferencia. El servicio de este mundo, hecho con mano, y el servicio celestial, que no es de esta creación. Esa es una diferencia enorme entre el ministerio terrenal y el ministerio de Cristo. Y además dice que el primer ministerio fue hecho con equipamiento humano, porque era un tabernáculo construido. En cambio, el segundo ministerio, el de Cristo, es un equipamiento divino porque no es hecho con manos. Es algo que ningún hombre hizo. Otra diferencia enorme. Los efectos del primer ministerio eran efectos externos, ¿sí? Dice la palabra, no puede como tocando la conciencia hacer a los adoradores que sean perfectos. No puede el antiguo pacto hacer eso. En cambio, dice el nuevo ministerio que tiene efectos internos porque limpia la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora lo podemos servir con una conciencia limpia. Dice también la palabra que nos acerquemos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Él quiere una obra completa en nosotros. ¿Sí? Después, la naturaleza del antiguo ministerio, o del primer ministerio, era una naturaleza provisoria solamente. Porque dice que había regulaciones carnales establecidas esperando a ser construidas. Es decir, Dios le dijo a Moisés, mirá, lo tenés que hacer de esta manera. Lo hicieron como Dios les dijo, les llevó un tiempo construirlo. ¿Sí? Era una naturaleza provisoria. En algún momento eso se iba a destruir. De hecho, se destruyó. Incluso el templo que hizo Salomón después también se destruyó. Y el templo que hizo después Zorobabel y reformó... ¿se me fue? No, sí, Nehemías, pero estaba hablando de Herodes. ¿Sí? Ese también fue destruido. ¿Sí? O sea que era una naturaleza transitoria. Cualquier cosa que el hombre construya es de naturaleza transitoria. Y el tabernáculo y el templo no eran la excepción. En cambio, la naturaleza de la obra de Cristo es una naturaleza permanente porque dice que tenemos una promesa de una herencia eterna. ¿Sí? No se termina eso, es permanente. No hay ningún Tito o emperador que pueda demoler ese tabernáculo o ese templo. No existe alguien creado que pueda echar abajo esas paredes, esos cimientos, ese lugar. Ni sabemos cómo es, ni nos imaginamos cómo es. Ya en nuestra mente nos hacemos la idea de paredes, de ventanas, no sabemos cómo es, no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que no tenemos ni idea, que es tremendo, pero que no tenemos ni idea, que no llegamos a entenderlo. Esa es la naturaleza de la obra del ministerio de Cristo. Y yo agregué una más a este cuadrito, y es que los ministerios, el primer ministerio era un ministerio insuficiente, y los sacrificios eran repetitivos, iterativos, porque entraba el sacerdote una vez al año y no sin sangre, y encima con sangre ajena. Pero el sacrificio y el ministerio de Cristo fue suficiente, porque dice que Él lo hizo una vez y para siempre. Esa es la comparación que podríamos hacer de todo lo que hemos leído hoy. Pero el autor de Hebreos no termina acá, quedan 2 versículos más, que son tremendos también en el capítulo. Dice, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio. Bueno, echamos por tierra cualquier creencia de reencarnación, ¿sí? Segunda oportunidad, no existe. Muere una vez y el juicio, ¿sí? No hay segundas oportunidades. Ha sido larga la oportunidad que el Señor nos está dando, ¿sí? Ha sido tremenda la oportunidad que el Señor nos está dando. No hay segundas oportunidades. Y Dios no se puede negar a sí mismo. El hombre muere y después viene el juicio. ¿En qué juicio querés estar? Eso lo determina tu aceptación de la obra de Cristo o no, ¿sí? No vamos a hablar de escatología hoy. Pero, ¿querés ser juzgado con los que se pierden? ¿Querés ser juzgado con los que se salvan? ¿Sí? La verdad es que todos los hombres van a ser juzgados. Tenemos que determinar en qué juicio queremos estar. ¿Sí? ¿Quién va a ser nuestro abogado defensor? ¿Y quién va a ser el juez que va a estar acusándonos? Porque dice la palabra en Apocalipsis que el juez se determinó al juicio y que dice que el cielo y la tierra salieron huyendo de su presencia, de pánico, porque yo no quiero que Dios sea el juez acusador de mi vida, porque si Dios me acusa, seguro que no soy encontrado inocente. Y dice la Biblia que el cielo y la tierra huyeron de su presencia, Apocalipsis capítulo 20.
y no se encontró lugar donde ellos pudieran esconderse. ¿Sí? Si Dios te acusa, sos encontrado culpable y no hay lugar donde te puedas esconder. Pero hay otro juicio donde, bueno, nuestras obras van a ser, abogado tenemos, amén, y nuestras obras van a ser juzgadas, pero yo prefiero que juzguen mis obras y no que juzguen mi vida para que yo sea perdido. Amén. Y después dice el último versículo, y esto es una aclaración tremenda, ¿sí? Dice, perdón, quiero decir algo antes de seguir de esto que estamos hablando. Esto de que venga la muerte y el juicio nos tiene que dejar a nosotros la sensación de urgencia de llevar la palabra, la sensación de urgencia de los que se pierden, dice Judas, versículo 23, a otros arrebatarlos, ¿sí? A otros salvándolos, arrebatándolos del fuego, ¿sí? Porque la verdad que la gente que está sin Cristo está así, al borde del infierno. Entonces Judas dice, salvémoslos del fuego, dando esa sensación de urgencia. Porque si el hombre se muere, no hay purgatorio ni ofrendas que lo puedan salvar, como dice la Iglesia Católica, ni hay bautismos por los muertos, como enseñan los mormones, ni nada por el estilo. El Señor dice que se muere una vez y el juicio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vas a esperar muerto? No sé, no te va a importar demasiado en ese momento. ¿Sí? No va a haber nada que hacer. Vamos a ser juzgados. Entonces es sumamente urgente que nosotros llevemos el Evangelio a las personas que se pierden, arrebatándolas del fuego. Y ahora sí, el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Yo quiero estar entre esos muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Amén. El Señor viene y esta vez no viene a morir como un cordero, ni viene como un sacerdote. Viene como un rey en toda su gloria a buscar a los que le esperan. Esa es la esperanza que nos mueve a nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Osvaldo. Vamos a tomar un cachito más. En realidad, bueno, tendríamos que quedarnos un tiempo en el capítulo 9, bien largo. Los cristianos tendríamos que ser expertos hematólogos, ¿sí? Tendríamos que entender perfectamente el tema del derramamiento de sangre, ¿sí? Y el poder de la sangre de Jesucristo. Porque cuando nosotros entendemos eso, hay un montón de cuestiones en nuestra vida, ¿sí? que son liberadas, ¿sí? Hay montones de cristianos que viven vidas atadas por Satanás, porque uno de los principales trabajos de Satanás es tratar de diluir la sangre de Cristo, ¿sí? Y por supuesto que si me hubiera tocado a mí este capítulo, hubiera hecho lo mismo que Jorge, hubiera tratado de sacar las cosas más importantes, y siempre que hacemos eso, corremos el riesgo de no hablar de ciertas cosas que son importantes también, ¿sí? Una de las cosas que me parece muy importante que nosotros entendamos es el Salmo 51. El Salmo 51 nos puede dar a nosotros la impresión de que Dios hace excepciones, ¿sí? Como bien explicó Jorge, David, ¿sí? Comprendió, ¿sí? la misericordia de Dios, ¿sí? Ahora, Dios no hizo una excepción con David, o sea, no lo sacó del tiempo escatológico o la dispensación en la que él estaba, ¿sí? No es que cambió las reglas para David, ¿sí? ¿Qué cosa había de diferente en David? Si nosotros vamos al Salmo 51, nos vamos a encontrar con un versículo que parece que se sale del Salmo, ¿sí? que no tiene nada que ver con lo que viene diciendo, ¿sí? Salmo 51. ¿De qué viene hablando David? De su pecado, ¿sí? De su arrepentimiento y de la bondad de Dios, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo 18? ¿De qué está hablando ahí? De Sion y de Jerusalén. De Sion y Jerusalén. ¿Qué tiene que ver esto con el Salmo? ¿Qué tiene que ver con lo que viene hablando? ¿Sí? ¿Qué consecuencias iba a tener para Jerusalén y para Sion un rey caído?
¿sí? O sea, él era las murallas. Él era las murallas. Acá había una cuestión de estado en el pecado de David, ¿sí? Porque después vamos a ver nosotros que justamente por los pecados de los próximos reyes, Israel va a ser destruido, y va a ser llevado en cautiverio y las murallas van a caer y las puertas estamos viendo ahora en Nehemías, que después estamos en la parte de la reconstrucción en Nehemías, ¿no es cierto? Era una cuestión de estado el pecado de Israel. Entonces, David se da cuenta de que no es solamente su relación con Dios, ¿sí? Es su país, el que él representa. Él cometió un pecado e involucró a la nación, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o expiación o perdón de pecado, ¿sí? ¿Y cuál fue el costo del pecado de David? La muerte de su hijo. La muerte de su hijo. No es que el pecado se quedó sin castigo. No es que no hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio, ¿sí? Él, ¿sí? Era un tipo de Cristo, ¿no? Por eso hablamos de que Jesús era hijo de David, ¿sí? Era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y él tuvo que entender lo que después todos nosotros entendimos, cuánto le cuesta a Dios nuestro pecado, el sacrificio de su hijo. No lo pagó él, pero lo pagó su hijo, ¿sí? Y él lo entendió porque él estuvo sufriendo toda la agonía de su hijo, pero dice, cuando su hijo murió, se lavó la cara y entendió que ya estaba perdonado el pecado, ahí, ¿sí? Con ese sacrificio. Por eso que no tenemos que pensar que Dios fue más bueno con David que con todos los que vivían en su época. No fue así, ¿sí? Porque nos olvidamos entonces de esa parte de la historia, ¿sí? Esa es una parte muy importante del Salmo 51. Porque a veces nosotros pensamos que Dios con nosotros hace excepciones, ¿sí? Quizá a ustedes no les pasa esto, pero les va a pasar, ¿sí? Algún día que están en el liderazgo, ¿sí? O que empiezan a cumplir funciones dentro del pueblo de Dios, va a decir, bueno, pues yo como lo sirvo tanto, Dios va a ser más bueno conmigo, va a cambiar las reglas para mí, ¿sí? Esto no es así, ¿no? Dios no cambia nunca por nadie, ¿eh? La otra cuestión que es importante, es que ese capítulo de Hebreos es fundamental, como bien lo dijo Jorge, para contrarrestar un montón de herejías de las sectas, ¿sí? Y él mencionó a los mormones y él mencionó a la iglesia católica, pero el tabernáculo, ¿sí? Es una de las banderas de la iglesia adventista, ¿sí? No sé, si bien no tenemos tiempo nosotros ahora para explicar, pero esta chica que de chica fue golpeada por una piedra y que sufría de epilepsia y convulsiones, que se llamaba Elena de White, que fue la profetisa de los adventistas, ¿sí? Entre sus visiones, que marcaron el fundamento de la iglesia, fue que Jesucristo, ¿sí? En aquel momento en que Miller había pronosticado la vuelta de Jesucristo a la tierra, que Jesucristo iba a volver, lo que pasó en realidad es que se cumplió lo que dice Hebreos 9, que Jesucristo entró en un santuario celestial, que el tabernáculo que estaba en la tierra ahora está en el cielo, y eso no dice Hebreos 9. Dice que allá está el perfecto santuario, pero no es que el de acá se fue para allá. Y Hebreos 9 dice que Jesucristo ya entró a ese santuario. En hebreo, que era antes del año 70, ¿sí? Él ya había entrado, no entró en 1855, entró ahí, en ese momento. Y en ese momento fue que con su sangre borró nuestros pecados, perdonó nuestros pecados. Los adventistas dicen que Jesucristo entró ahí, ¿sí? A hacer una tarea de reordenamiento de nuestros expedientes, ¿sí? Está mirando los expedientes de cada uno y ver quién puede ser salvo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mezcla de la fe y la gracia, ¿eh? Y solamente somos salvos si cumplimos la ley. Que no ¿sí? Son los hermanos adventistas. No son los hermanos adventistas, ¿sí? Parecen, pero no lo son para nada. Aparte ellos creen que el diablo es coexpiador con Jesucristo, así que no son nuestros hermanos los adventistas, ¿sí? No está bueno mandar a nuestros hijos a la escuela adventista, ¿sí? Y yo hice primer grado en una escuela adventista. No está bueno.
¿sí? Esto no pasó así, ¿sí? La otra cuestión que queremos aclarar también es el versículo ese controversial, ¿sí? ¿Qué cosas hay en el cielo que tienen que ver con el pecado? Y eso está... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. No sé si es de ignorancia, pero ¿los bautistas son de la misma rama? No, nada que ver, en absoluto. Pero son nuestros hermanos también. Sí, los bautistas sí. Ah, Sí. estaba confundida. Sí. El versículo controversial respecto de las cosas que tienen que ser reconciliadas en el cielo. ¿Qué hay de oscuro y pecaminoso en el cielo? Nuestros pecados, que están escritos en los libros. Si vamos al Apocalipsis, dice que los libros fueron abiertos y ahí están anotadas todas las cosas que después van a tener que ser revisadas, ¿sí? Sí, hay algo que hay que decir también, porque da la sensación de que da la sensación de que yo noté muchas cosas que no dije por una cuestión de que se pasan. Sí, entiendo. Pero hay algunas cosas hay unas partes que da la sensación de que Jesús hubiese ofrecido un sacrificio doble, uno en la tierra, otro en el cielo. En realidad no. Su obra tiene un aspecto doble. Él fue ofrecido como sacrificio en la tierra, pero se ofreció y intercede como sacerdote en el cielo, como sumo sacerdote. Entonces ese es el otro aspecto por el cual él se ofrece a sí mismo como sacrificio y se ofrece a sí mismo a Dios también como intercesor. Muy bien. Y la última cuestión, que es una cuestión por ahí para hablarla largo y tendido, ¿sí? Es cómo Dios, en su revelación en la palabra, ¿sí? Va haciendo cosas en el transcurso del tiempo para que nosotros podamos entender la importancia del símbolo de la sangre, ¿sí? Y en Levítico capítulo 17, cuando habla de que sin derramamiento de sangre, ¿sí? No hay remisión de pecado, ¿sí? O perdón de pecado, o expiación de pecado, ¿sí? Está dentro de un contexto que está hablando de que no tenemos que comer sangre, ¿sí? Y nosotros sabemos que si nosotros comemos sangre, no va a pasar nada en nuestro organismo, no es una cosa que nos va a contaminar nuestro organismo, pero él quería dejar el concepto, ¿sí? De que la sangre se usaba para limpiar, ¿sí? Nosotros sabemos, ninguno de nosotros se nos ocurriría comer un asado con un vasito de lavandina, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lavandina, ¿para qué? Para limpiar, es para purificar, ¿sí? Para hacer potable, ¿sí? Todas esas funciones, ¿sí? Bueno, Dios estableció, ¿por qué? No tenemos la menor idea nosotros por qué, pero Dios estableció que lo que purifica y lo que trae el perdón, lo que trae la expiación, es la sangre. Y finalmente la de Cristo que sirve, ¿sí? Y como bien dice el versículo, para salvar a muchos, no a todos. Además, le aclara también que en la sangre está la vida del animal, por eso. Exactamente, por El ahí. concepto de derramar la sangre es derramar la vida. Por ahí, ¿sí? Nosotros no tenemos que olvidarnos nunca que todo derramamiento de sangre implica muerte, ¿sí? Porque si no, ¿sí? En el Antiguo Testamento, directamente agarrarían un pollo o cualquier cosa, ¿sí? Le pincharían una vena y tirarían un poco de sangre y el animal seguiría vivo, porque si se puede sacar un poco de sangre para purificar, ¿para qué necesitamos matar la vaca? ¿Sí? ¿Sí? Es más difícil revolear una vaca, pero sí, era necesario la muerte, ¿sí? Era necesario la muerte, incluía muerte. La muerte, ¿sí? Está dentro del concepto de sacrificio. Nosotros a veces pensamos en el sacrificio, ¿sí? Y pensamos en el derramamiento de sangre, pero la muerte es la pérdida de lo que se sacrifica. El que tenía que llevar su corderito, el mejor que tenía, ¿sí? El mejor animal que tenía lo tenía que llevar y lo tenía que sacrificar. Y sacrificar no solamente implicaba que lo mataba, sino que él lo perdía. ¿Sí? Él lo perdía, ¿sí? Si yo le digo a Priscila, tenés que sacrificar tu moto por el Señor, ¿sí? Dice, no, pero mi moto es lo más valioso que tengo, la moto, ¿sí? Bueno, pero es así, ¿sí? Es así. ¿Sí? A ver, si le decimos a Marco, va a decir Marco, bueno, ¿sí?
Pero si tenemos una buena moto, una moto nueva, claro, si tenemos una moto nueva, la mejor moto, ¿sí? Ahí está el concepto, ¿sí? De lo que yo tengo que entregar, de lo que yo tengo que sacrificar. ¿Qué entregó Dios por nosotros? Lo mejor que tenía. No había otra cosa, la vida de su Hijo, ¿sí? Por eso que nosotros nos tenemos que volver expertos en esto. Primero que nada porque esto, ¿sí? Nos hace inmunes contra las mentiras del diablo. Cuando el diablo viene a mentirle a la gente, ¿sí? Cuando el diablo viene a tenerte atado con tu pecado pasado, cuando el diablo viene a decir que vos no tenés perdón, cuando el diablo viene y dice que ya Dios se cansó de vos, ¿sí? Cuando el diablo viene todo eso, nosotros vamos a la sangre de Jesucristo, ¿sí? Vamos a la sangre de Jesucristo, ¿sí? La sangre de Jesucristo, lo volvemos a repetir porque si alguno nunca lo ha escuchado, no sirve de protección para las personas, ¿no? Esto que yo cubro a mi hijo con la sangre de Jesucristo, cubro a mi marido con la sangre de Jesucristo, ¿sí? No es una pintura para protección para que no le pase nada. La sangre de Jesucristo tiene que ver con nuestros pecados y con nuestra salvación y el poder de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Si yo quiero cubrir a mis hijos con la sangre de Jesucristo, les tengo que empezar a hablar de Cristo que son chiquititos para que ellos conozcan a Jesucristo y conozcan el poder de su sangre para el perdón de pecados, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, igual todavía nos queda un poquito más de este tema, Sí. para seguir hablando, pero está bueno que volvamos a leer el capítulo 9, ¿sí? Para poder entender estas cosas, ¿sí? Acá el versículo de la muerte, para los hombres que una sola vez y después del juicio, ¿sí? Como lo dice, como al pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el escritor de Hebreo, ¿sí? Y para los judíos y para la cultura de ese momento, ¿sí? Era una cosa que se daba por sentada, ¿sí? Ustedes saben que se muere una sola vez, ¿sí? No estaba la filosofía oriental de la reencarnación, no estaba esto del purgatorio, no estaba el bautismo por los muertos, no estaba todas estas cosas. Por eso, si no hubiera escrito un capítulo más para asegurarnos de que era una sola muerte, él lo dice así porque se da por sentado. Te moriste. ¿Sí? Después juicio. Nada más, no tenés otra oportunidad. Así que tomá la decisión mientras que está bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, oramos para terminar. Dos que quieran despedirnos.